hacer esto no es simplemente adquirir conocimiento, sino herramientas para nosotros practicarlo en devoción a Dios. ¿Ok? La idea de tener un mini taller de esta manera que usted pueda practicar y hacerlo es que ustedes se lleven las herramientas y pompeado en la semana, saque su tiempo, abra su Biblia y comience a estudiar el pasaje en oración y comience a observar y comience a orar el pasaje. La idea es que usted pueda llevar esta capacitación y lo vamos a hacer aquí, no solamente como de manera mecánica, sino vamos a reflexionar y vamos a meditar lo que estamos haciendo, pero para que usted también lo practique en su casa. Yo escogí el libro de Hechos, ya voy por el capítulo 3 de Hechos, toma un poquito más de tiempo, es más suavecito, no es tan rápido como una lectura consecutiva. Usted puede coger cualquier libro, cualquier carta, le puedo recomendar algunas para aquellos que están empezando o no tienen mucha experiencia con la Biblia, pero la idea es que usted tome un libro de aquí, vaya pompeado, si no lo hizo en estas 2 semanas, está regañado, tarjeta amarilla. La idea es que usted tome las notas y entonces ponga en práctica este método de estudiar la palabra de manera inductiva, pero también devocional. ¿Ok? Hay una tensión entre este método y aquí hay que luchar es con esa tensión y es convertir el estudio de la palabra en algo mecánico. Simplemente, oh, mira este contraste aquí, oh, mira esta idea aquí, oh, mira esta palabra aquí. La observación, eso es parte de, pero no podemos dejarlo ahí. Hay que meditar, hay que orar y hay que ver cómo Dios está hablando en nuestras vidas de manera particular. ¿Okay? Quiero reconocer esa tensión, pero igualmente yo creo que hay herramientas dentro de lo que estamos dando para que no nos quedemos solamente en el estudio técnico del pasaje, sino que lo llevemos en oración y meditación al Señor, que escuchemos su voz. Bien, básicamente no voy a ir sobre el estudio pasado, esto es básicamente lo que vimos la vez pasada, que es la Biblia. Hablamos entonces del método SOAP, ¿verdad? Que es el método inductivo de observar, aplicar y orar. Básicamente, y practicamos un poco ese método y hoy vamos a seguir practicando tanto en mesas como desde acá. ¿Está bien? Aquí vimos todo el método y básicamente el método SOAP lo que busca es que nosotros oremos antes del pasaje, leamos con detenimiento, marquemos nuestra Biblia o el pasaje, hagamos observaciones y hoy vamos a profundizar en más observaciones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a profundizar en más observaciones y vamos a profundizar en la aplicación mediante la meditación de la palabra y vamos a profundizar entonces también en cómo oramos el pasaje. ¿Está bien? Esas son las 3 cosas que vamos a hacer. Así que aquí estamos. Aquí estamos en la segunda parte. Si se perdió la primera parte, y nosotros la compartimos ayer en el grupo de comunidad de Iglesia Bíblica Metro. Si usted no está en alguno de esos grupos, déjenos saber para que usted sea añadido y pueda entonces recibir, ¿verdad? Estos recordatorios y también recibir este material. ¿Qué veremos hoy? Pues mis hermanos, cuando nosotros miramos un texto y hacemos observaciones, lo que vamos a hacer hoy es añadir a las 6 preguntas. ¿Cuáles eran las 6 preguntas que tenemos que hacerle en un texto? Díganmela ustedes. Del método inductivo, ¿cuál es? La primera es, ¿qué? ¿Qué dice el texto? Practicamos el domingo, ¿recuerdan? ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quién o quiénes están implicados? ¿Qué? Mira, que esto es. Ajá, ¿qué más? ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Ajá. Dijeron por ahí, la escuché. ¿Ese es el qué? ¿Por qué? Falta una. Vamos a repasar, vamos a ver. ¿Cómo? Vamos a ver si es verdad. Ahí está. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Son las preguntas que hacemos en el método de observación. ¿Está bien? Vamos a buscarla aquí donde están todos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Muy bien, ¿se acordaron? ¿Ok?
Nosotros no vamos a entrar en todo este tema, pero estas 6 preguntas son las que ustedes queremos que como base ustedes tomen de un texto. Lo que vamos a decir hoy es añadirle un frosty, es profundizar un poco más, pero no se abrume. No tiene que saber todo a detalle de lo que vamos a hablar hoy. Lo que queremos es enseñarle un poquito más, abrir un poquito más los detalles del texto. ¿Está bien? Porque hay riqueza cuando miramos con más detenimiento el texto. Pero después que usted pueda contestar estas 6 preguntas, es suficiente para su método de estudio bíblico devocional. ¿Ok? Es suficiente. ¿Ok? Ahora bien, en el método SOAP, nosotros dijimos que nosotros debemos comenzar ¿cómo? ¿Cómo debemos comenzar? Orando. Muy bien. ¿Qué vamos a orar? ¿Recomendamos algún versículo que le venga a la mente referente a que el Señor nos ayude a entender su palabra? Uno de ellos, ¿verdad? Abre mis ojos y mira la maravilla de tu ley. Pero no tiene que ser un texto particular, puede ser una oración breve. Señor, voy a tu palabra, abre mis ojos, quiero entenderte, quiero conocerte. Háblame esta mañana, háblame esta noche, quiero conocerte. Ore sinceramente al Señor antes de leer la palabra. Luego, ¿qué vamos a hacer? Leer la palabra. Vamos a leer. Y algunas cosas que dijimos ahí. Cuando leemos, no solamente leemos, sino este método también que escribimos, ¿verdad? No es lo mismo leer solamente que lo que estoy leyendo, escribo el texto. Un versículo, 2 versículos o el texto que más le llamó la atención del párrafo que está leyendo. Pero tome el trabajo de tener su libreta, por eso tiene que tener su libreta, y leer el pasaje y escribir el pasaje. Y cuando tenemos el pasaje escrito, ¿qué entonces hacemos? Ahí viene ¿qué? La observación, ¿te acuerdan? Observación, vamos a observar el pasaje. Vamos a ver las preguntas que están ahí. ¿Ok? Estamos repasando simplemente para entrar a lo nuevo. Y luego que observamos, entonces, ¿qué hacemos? En la aplicación, ¿qué estamos contestando así? Ahí. ¿Pasar de qué? Pasar de ellos, ¿ok? Al yo. Hoy cuando oramos el pasaje, por ejemplo, de Pablo diciendo que pide para que conozcamos la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo. Pablo está pidiendo por ellos. Pero ¿cómo pasamos del ello a nosotros en ese pasaje? Bueno, yo también quiero orar de esa manera. Yo quiero conocer la profundidad del amor de Cristo. Entonces, ¿cómo aplico eso a mi vida? Bueno, pidiendo lo que Pablo pidió por ellos, yo lo pido también como iglesia. O sea, ¿cómo aplicamos la palabra? De nuevo, no queremos perder los aspectos muy técnicos y amplios. Simplemente queremos ver lo que está ahí de manera llana. ¿Ok? No les recomiendo, por ejemplo, hacer esto en Apocalipsis o un libro profético por ahora. Manténgase en las cartas, quizás en narrativa, en ciertos aspectos. Porque también hay otras implicaciones de reglas gramaticales que hay que entender ahí, aunque podemos entender el pasaje de lo que está pasando. Cuando vemos, por ejemplo, la visión de Juan y vemos que el trono se abre el cielo y vemos a alguien sentado, el cordero sentado y todos adoran, por lo menos podemos saber ahí que todos están rendidos al pie del cordero que está sentado en el trono y eso también nos anima. No estoy diciendo que no podemos hacer eso, pero que tenemos que ser cuidadosos con estos pasajes porque también a la manera que nos acercamos tienen unos aspectos adicionales. Pero aplicación. Y luego entonces, ¿qué hacemos? ¿Llevamos esa aplicación a qué? Otra vez. ¿Cómo comenzamos? Mi hermano, tú y yo podemos conocer mucho, eso está bien, pero aplicar poco. Y la única manera de nosotros hacer esto de manera devocional e independencia es comenzando en oración, leyendo en oración, observando en oración, aplicando en oración y terminando en oración. ¿Ok? Así que cuando hagamos este ejercicio no lo hagamos solamente mecánico, sino lo hacemos meditando y orando el texto. Ahora bien, ¿qué veremos hoy? Vamos a comenzar con los pronombres. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con los pronombres. Ok. Míralo aquí. Cuando nosotros estamos observando un pasaje, además de hacer 6 preguntas, algo que nos ayuda a mirar con detenimiento el pasaje es mirar los pronombres que están en el pasaje. Algo que dije otra vez, que les va a recordar un poco la clase de español, porque estamos leyendo un libro inspirado por Dios, pero es el libro de los hombres, lo escribió un hombre. Por lo tanto, la forma en que el hombre se comunica es importante, ¿ok? Para nosotros entender la palabra. Un pronombre básicamente sustituye a un nombre o a una persona. Algunos de estos pronombres son él, ella, ellos, nosotros, tú, su, les.
Y esto ayuda a identificarlos y evita confundir a quién se dirige cada frase del pasaje. Esto nos ayuda a eso. Y distingue a los personajes, tú, yo, él, nosotros, los posesivos, su, nuestro y los relativos, quién y cuyo. Así que estos pronombres son importantes porque nos ayudan a identificar en el pasaje de quién está hablando ese pasaje. ¿Ok? Y vamos a hacer en vivo, solamente vamos a mirar aquí un ejemplo de pronombres. Y yo creo que ustedes lo hagan conmigo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo juntos aquí. Voy de nuevo para atrás, para no ir tan rápido. ¿Cuáles son los pronombres? Aquello que sustituye a un nombre de una persona. Puede ser él, ella, ellos, nosotros, tú, su. Son diferentes pronombres. Yo, él, nosotros, aquellos. Está sustituyendo el nombre de una persona y se refiere a alguien en particular. Y vamos a ver un pasaje simplemente para mirar los pronombres. ¿Está bien? Para que vean cómo nos ayuda estos pronombres. Vamos a leer este pasaje. ¿Quién lo lee? Voz alta. Es más, vamos a hacer algo. Ustedes ahí, con este pasaje, búsquenlo en sus Biblias. Búsquenlo en sus Biblias. Les voy a dar 2 minutos. Y van a identificar todos los pronombres que vean ahí. Van a identificar los pronombres que vean ahí. Y ustedes me van a decir a mí entonces cuáles son, para yo no chotearlo. Y vamos a practicar un poquito más, hoy más práctico. Dice el texto, voy a leerlo, Romanos 8, del 9 al 11. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Cuáles son los pronombres de ese pasaje? En mesa, discútanlo. Tienen 3 minutos para hacerlo. Vamos a practicar. Y anótenlos para que me los digan. Marquen esa Biblia ahí, marquen, circulen el pasaje nuevamente, con los énfasis de lo que encontramos. Sin embargo, ustedes, Pablo le está hablando a quiénes ahí. A ellos, a la iglesia. Ustedes, ¿qué pasa con ellos? No están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en... Por lo menos este texto trata de la iglesia, ¿no? De los creyentes. Mira todos los ustedes que hay. Eso también nos ayuda a mirar con más claridad de quién está hablando el texto. De ustedes. Pero si alguien, aunque no le dice ustedes, dice que hay una persona, alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bien. Y si Cristo está en, otra vez, ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Bueno, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿A quién se refiere? ¿Quién es ese aquel? Interesante, está en mayúscula. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Oh, ya sabemos quién es aquel. ¿Quién es el que habita en ustedes? Pues ese aquel es el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu del Espíritu Santo, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. ¿Quién? Otra vez. Él mismo, el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? Que resucitó a Jesús entre los muertos, también que le dará vida a quienes, a sus cuerpos, que es usted otra vez, mortales, por medio de qué? Su Espíritu que habita en ustedes.
Esa está bien. Sus cuerpos no. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es posesivo. Ya. Le están dando pertenencia de quién le pertenece. Suyo, mío. Muy bien. Pero de nuevo, miremos otra vez. Él, aquel, el mismo. Ustedes, alguien y tal. Está hablando de la iglesia, ustedes. Está hablando de unos que posiblemente no sean, pero está hablando de Dios que hace algo. ¿Ok? ¿Qué nos ayuda los pronombres? A ver de quién está hablando el pasaje. ¿Ok? De quién está hablando el pasaje. Y eso nos ayuda a hacer observaciones más concretas. Vamos a ver este. Otra forma de nosotros hacer observaciones es por medio de contraste. Contraste. ¿Qué palabras nos ayudan en contraste? Y Proverbio es grande en esto. Tiene muchos contrastes Proverbio. Las palabras como pero, más, sin embargo, o aunque marcan un cambio, o sea, marcan un cambio de dirección y señalan lo que el autor quiere resaltar. Si usted va a Romanos 6:23, es uno de ellos, de los contrastes que tenemos ahí. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el contraste entonces ahí? Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuál es el contraste? Más. Está contrastando estas dos ideas. Esto son dos destinos distintos unidos por ese más. ¿Ok? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Proverbios hay mucho, como que el necio A, pero el sabio B. Está contrastando una idea con la otra. ¿Ok? Y estas son observaciones que podemos hacer para comparar lo que el autor está queriendo decirnos. Y son observaciones un poco más profundas. De nuevo, lo más importante es entender de manera general qué, cuándo, dónde, cómo, quiénes, porque estos son detalles adicionales que nos ayudan a hacer observaciones más precisas. ¿Ok? Vamos a ver otro. Conclusión y propósito. Estos términos como por tanto, o para qué, o por lo cual, anuncian una consecuencia o motivo de lo antes dicho. Ahí está 1 Timoteo 1:3. ¿Quién lo lee fuerte? Ok. ¿Cuál es el propósito que está en ese pasaje por lo cual Pablo hizo lo que hizo? ¿Cuál es la palabra clave ahí? O la frase clave, ¿cuál es? ¿Qué está diciendo el pasaje? Básicamente, yo te rogué que te quedaras para Macedonia, ¿verdad? Salía de Macedonia, que te quedaras en Éfeso. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué Timoteo? Bueno, no diga para qué. El para qué es la razón por la cual Pablo dejó a Timoteo allí. ¿No? Es una declaración de propósito. ¿Para qué? Ahí está, para eso yo te dejé allí. Y aquí te dice luego, ¿ese para qué? Bueno, para que tú instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. ¿Ok? Uno clásico, Romanos 12:1. Si usted va a Romanos 12:1 o a Efesios 4, también nos dicen una frase en donde declaran una conclusión o una declaración de propósito. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12:1? Por tanto, por lo que yo dije ahora, esto es lo que usted quiere que entiendan. Por lo que yo le acabo de enseñar o por esta promesa, por tanto. Estas son distintas formas de nosotros ver lo que el autor está diciendo y cuál es el propósito de lo que está diciendo. Del Evangelio de Juan, ¿qué se acuerdan del Evangelio de Juan que hemos predicado y hemos dicho por qué Juan escribió eso? ¿Se acuerdan ese pasaje? Está en Juan 20. Que muchas señales Jesús hizo que no cabrían, pero las que se escribieron y ahí está. Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Ahí está el para qué. Eso nos ayuda a identificar cuál es la conclusión o el propósito de lo que el autor está diciendo respecto a ese pasaje.
¿Está bien? ¿Ok? Uno más, que nos ayuda también. También los marcadores de tiempo. Palabras como ahora, después, entonces o siempre marcan secuencia o cambio de época dentro del pasaje. Y yo quiero que lo hagan ustedes allí en su mesa. Vamos a identificar palabras en este pasaje que me hablen de expresiones de tiempo. Mírenlo ahí, Gálatas 2:20. Tienen 2 minutos para que hagan sus observaciones y la compartan en las mesas. 2 minutos para que hagan sus observaciones y las compartan en la mesa. Está ahí escrito. Bien, algo que es importante, las palabras clave o repetidas en un pasaje. Esto es otra forma de nosotros observar un pasaje. ¿Qué palabras claves hay? ¿Cuántas veces dice Dios, por ejemplo? ¿Cuántas veces dice pecado, gracia, evangelio, Cristo, fe, Espíritu Santo o espíritu, hombre, carne, ley, mandamiento? Estas palabras que están en muchos pasajes siempre es bueno mirar, y no solamente estas, sino otras más, y marcarlas para señalarlas, pero también cuando hay una repetición de ellas en un pasaje. ¿Ok? Si miramos para atrás, déjame ver si yo tengo un ejercicio de esa. Tengo un ejercicio donde lo vamos a aplicar, no lo voy a aplicar ahora. Pero es importante que nosotros miremos estas palabras claves que están en el texto, que nos apuntan a algo, y si se repiten muchas veces está hablando de un énfasis. Por ejemplo, si leemos Hebreos 11, ¿cuál sería el énfasis o las palabras que mucho se repite ahí? ¿Cuál sería? Por la fe. Por la fe tal, por la fe tal. Aquí tú me está hablando del ejercicio de la fe de estos hombres. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Y algo que también que es muy importante para nosotros como sintetizar esta observación es nosotros hacer un pequeño resumen en nuestras propias palabras de qué se trata el pasaje, de 2 o 3 oraciones. Después de leer el pasaje varias veces y hacer las observaciones, resumes la idea central en 1 o 2 frases, le pones un título breve con tus propias palabras, y porque sintetizar así revela si en verdad entendiste lo que Dios dice antes de pasar a meditar y orar. Cuando nosotros tenemos que pasar el trabajo de resumir nuestras palabras y ponerle quizás hasta un título de qué se trata esto, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que un poco sintetizar lo que estamos entendiendo del pasaje para entonces poder luego meditar y orarlo. ¿Ok? Por lo tanto, leemos con calma, anotamos lo clave, escribimos el título y redactamos un resumen corto. Además, cuando nosotros hacemos eso, la idea del pasaje se nos queda más grabada en nuestro corazón, porque la meditamos. En ese momento estamos meditando de qué se trata este pasaje. ¿Cómo se ve eso? Pues más o menos hacemos una lista resumida de verdades. Este es el resumen. ¿Cómo se ve ese resumen? Por ejemplo, si vas a hacer el resumen, al terminar de observar el pasaje, hacer tus marcas de lo que hicimos ahora, tu libreta, haces una breve lista y enumerada con las verdades de los mandatos y las promesas que encontraste. Convertirlo en lista te obliga a poner tus propias palabras a lo que Dios dice en el pasaje o dijo, y te deja un mapa claro de meditar y aplicar después. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, enumera cada verdad o mandato, una línea corta, no en párrafos largos. Usa palabras claves y los pronombres que ya marcamos como guía. Separa lo que el texto afirma de Dios, lo que afirma del hombre. Incluye toda promesa, advertencia, mandato que hayas identificado. Y revisa tu lista antes de meditar. Resume bien este pasaje, esta lista que estoy haciendo. ¿Ok? Ok, quiero resumir otra vez lo que estamos haciendo. Abrimos nuestra Biblia, oramos al Señor, pedimos dirección del Señor, tenemos nuestro pasaje de frente, leemos el pasaje en oración. ¿Ok? Leemos el pasaje en oración y comenzamos a observar nuestro pasaje. Todo lo que dijimos hoy no es que usted va a ser bien técnico. Oye, él es posesivo. No. Esto es aquí. Lo que quiero que ustedes se lleven como hints de cositas que pueden mirar en su pasaje. Esta palabra se repite. Si no vio una que se repitió, no hay problema. No va a dejar de entender el pasaje por eso.
Lo que sí queremos darle esta herramienta para que usted observe el pasaje, medite el pasaje. Una vez tenga esa observación, las anota, puede observar las observaciones y entonces hace el resumen con el título. ¿Está bien? Vamos a practicar este que está aquí, que está en Romanos 5, 8 al 10. Romanos 5, 8 al 10. Y le puse todos los pasos o todo lo que dimos hoy para que lo ponga en práctica con este pasaje en particular. Los pronombres, las palabras clave, los contrastes, declaración de propósito, tiempos gramaticales, el resumen y el título. Va a coger su libreta, le voy a dar un poquito más de tiempo. Va a coger su libreta, tenemos 10 minutos para esto, 10, 15 minutos. Y va a leer este pasaje. Y entonces va a hacer todo lo que está a la izquierda, lo que vimos hoy, particularmente. ¿Ok? Le animo a que ore antes de hacerlo. Vamos a hacer algo. Vamos a orar en mesa. Yo me voy a unir a una mesa para hacerlo con ustedes. Vamos a tener por lo menos 5 a 10 minutos individual. Y entonces, los últimos 5 minutos, compartir lo que vimos. ¿Está bien? Así que son las 8:30. A las 8:45 regresamos. ¿Dudas o preguntas con lo que vamos a hacer? Bien, mi hermano, este es un pasaje hermoso y quiero compartir un poco lo que hemos visto en él. Dice muchas cosas hermosas. Vamos a mirarlo juntos. Vamos a hacer algunas observaciones y algunas conclusiones de lo que dice el pasaje para terminar esta parte y continuar. Ok. Miremos el pasaje, mi hermano. ¿Qué está diciendo este pasaje o qué observaciones le hacemos? ¿Quiénes son, cuáles serían entonces, los pronombres que están ahí? Otra vez estamos por ahí nosotros. Nosotros. ¿Qué más? ¿Dónde está él? Aquí, por medio de él. ¿Dónde hay otro él? Muy bien. ¿Qué más? Otro pronombre. ¿Ven otro más? Seremos. ¿Está hablando de quién ahí? De nosotros. Cuando éramos. ¿Quiénes éramos? Nosotros éramos. Éramos. Está hablando de nosotros, pero no está sustituyendo el nombre, es lo que está diciendo Joel. Ni éramos ni seremos, ok. Pero está hablando de nosotros, o sea, como quiera. Esto está conectado a aquí. ¿Está bien? ¿Qué más? Contraste, palabras clave. ¿Qué palabras clave vieron? ¿Cuáles? Pero es una palabra clave o pero es un contraste. Dios es una palabra clave. No está reconciliado aquí. Reconciliado acá abajo. En el 10. Sangre, ¿verdad? Dijeron por ahí. Por su sangre. Cristo también es una palabra clave. Justificado, una palabra clave. Salvo, podría ser una palabra clave. Y vida también. Ira, ¿no es una palabra clave? ¿Okay? Reconciliado no lo hemos puesto, míralo aquí. Está 2 veces. Ok. ¿Algún contraste? Obviamente habría que leer un poquito más el texto, pero hay un pero por ahí, ¿verdad? ¿Cuál más? Mire, en los contrastes, estaba discutiendo eso en la mesa, no solamente entre blanco y negro, sino que esto así, algo mejor. Está como quiera contrastando algo bueno con algo mejor. ¿Está bien? Mucho más. Ajá. ¿Qué más? Está por aquí también otra vez.
Declaración de propósito, ¿alguno? Por lo cual, por tanto, tiempos gramaticales. Está interesante. Dígame ese. Estuvo bueno. Dígame tiempos gramaticales. Voy. Siendo, por ahí dijeron, ¿verdad? Ok, siendo. Habiendo sido, ¿no? Está hablando de pasado. Y éramos, ¿verdad? Y después dice seremos, ¿verdad? Alguien dijo por ahí ahora, lo vi por ahí también. Fuimos, ¿dónde está eso? Verso. Fuimos. Alguien dijo ahora, ¿dónde estaba ahora? Habiendo sido ahora. Ese hay que mirarlo en el griego. Está interesante. Seremos lo pusimos ya. ¿Hay otro más? Míralo acá. Ah, viste algo ahí, ¿verdad? Muy bien. Resumen, compártame un resumen. O ideas que se repiten. Sí. Son más detalles ahí, hay muchos más detalles. Estoy con algunos más que estamos haciendo hoy, pero hay muchos más. Por ejemplo, hay una idea aquí, seremos salvos de la ira de Dios. Y aquí dice, seremos salvos por su vida. Son ideas que están contrastándose también, que podemos ver esas cosas, pero eso vamos a verlo ya mismo. Seguimos. Resumen, ¿quién me da un resumen? ¿De qué se trata ese pasaje en tus propias palabras? ¿Quién me dice? Obviamente hicimos observación rápida, un resumen rápido, esto toma un poquito más de tiempo. Sí. ¿Lo último que dijiste? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué se trata este pasaje? De manera general, lo que usted entendió, cómo lo sintetizó. Eso fue una manera. ¿Qué? Trata de que Cristo nos reconcilió. Algo más que está diciéndole Pablo. Recuerde que Pablo le está comunicando algo a los Gálatas, a los romanos. Iglesia de Roma, esto. ¿Qué le está diciendo? Dilo. Sí, pero ¿qué comunica el pasaje? ¿Cómo ustedes lo entendieron? ¿Qué está diciéndole Pablo? Este pasaje trata de... Joel, alto. Ajá. Ok, ahí miraste un poquito el contexto bíblico para entonces darle contraste y ok. Muy bien, muy bien. Esto. ¿Ah? Ok, muy bien. Y ujú, de nuevo, es el mediador entre Dios y nosotros. Ahora bien, quiero proponerles algo, a ver si lo ven conmigo. Mira lo que está diciendo Pablo en esta parte. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera Pablo lo demuestra? Bueno, segunda población,
en que siendo, ahí está el pasado, ¿verdad? Aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. De esa manera Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero miren el 9. Entonces, y recuerden que los contrastes nos van a ayudar también a ver como la clave. Siempre que hagamos un contraste, Pablo nos está contrastando algo aquí. Aquí hay una demostración del amor de Dios, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más que Pablo. Bueno, que habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿qué le quiere comunicar Pablo a los romanos? Bueno, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y ahora vuelvo a repetir la misma idea, de otra manera. Porque si cuando éramos enemigos, o sea, que Dios demostró su amor por nosotros, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, y viene el contrato otra vez. Mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El pasaje trata de la seguridad de salvación. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Este pedacito, claro. Yo ahorita voy un poquito más y pudo contrastar, pero en el pasaje Pablo está diciendo, si cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, esa es una demostración de amor de Dios por nosotros. Si ahora ya no nuestra label no es pecadores, es justificados, tenemos la justicia de Cristo, mucho más seremos salvos de su ira. Estamos seguros en Cristo, estamos seguros en Él. Porque vuelvo a repetir lo mismo, el mismo loop. Porque si éramos pecadores, fuimos reconciliados, somos justificados, por lo tanto, seremos salvados. ¿Lo vieron? Ahora bien, yo creo que al mirar las palabras clave, los personajes, los contrastes, todo esto va a traer un poco de entendimiento al pasaje y en mi reflexión. Ahora, no está nada mal que usted haya orado, reflexionado, Dios me ama porque demostró su amor al enviar a Cristo. Eso es una verdad que está ahí. Y sigue siendo una meditación de su corazón. Y sigue siendo una reflexión y sigue siendo algo que quizás en el momento que está orando y leyendo la palabra y estudiando la palabra de esta manera, resalta su corazón. ¡Wow! Mira cómo Dios me ama, yo siendo enemigo. Y posiblemente venga a su mente algo en su corazón, guiado por el Espíritu bueno, si Dios me amó cuando yo era un pecador y yo no quiero soltar esta riña que tengo con esta hermana siendo yo, ¿por qué yo entonces no quiero perdonar si Dios me perdonó yo siendo un pecador? Quizás eso sea lo que Dios está en esa semana hablando a tu corazón. De nuevo, lo hacemos en meditación, lo hacemos en oración, o simplemente la meditación del amor de Dios, sin una situación particular. Lo que les quiero decir es que haciéndolo en oración, vemos como la palabra es viva en nuestra vida. ¿Ok? No hay que ir al seminario, no hay que ir ¿verdad? Para nosotros encontrarnos con la palabra y encontrarnos con la palabra de Dios a nuestro propio corazón y poder aplicarla. Estos son simplemente herramientas que nos van a ayudar a ser un poquito más sospechosos. Como que, ok, vamos a mirar con más detenimiento. Y esto nos va a ayudar a procesar mejor el pasaje. ¿Está bien? Y nos quedamos sin tiempo, pero vamos a hablar un poco de cómo vamos a meditar el pasaje, las preguntas que hacemos al meditar, qué me enseña de Dios, qué me dice del hombre, cómo me lleva al Evangelio, en qué debo creer en esta palabra, qué debo hacer, cómo debo confesar o qué debo confesar. Son palabras que debemos meditar cuando estamos estudiando la palabra de Dios en devoción. Ese pasaje que me enseña de Dios, el amor infinito de Dios. Yo era un pecador, un traidor cósmico, y Él me amó y dio a su Hijo. Me está enseñando algo del carácter de Dios. Pero también, ¿qué me dice de mí? Yo era un pecador. Yo no merecía su gracia. Por lo tanto, eso me pone en mi lugar cuando estoy en oración. Señor, yo dependo de tu gracia. Tú me amaste cuando yo te odiaba a ti. Eso habla de mi necesidad de un Salvador. Y que yo no hice nada, que Él lo hizo sin yo merecerlo, ¿no? ¿Cómo me lleva al Evangelio? Pues ese pasaje es Evangelio puro, ¿no? Nos dice la muerte de Cristo, el sacrificio, la justificación. ¿Qué debo creer? Estamos hablando de la seguridad y salvación. Si yo estoy dudando de mi salvación, si el texto me dice ya tú has sido perdonado, has sido justificado, seguramente serás salvo. Esto me ayuda a afirmar la promesa de que Él me salvará, de que Él me va a perfeccionar, de que me va a guardar de caer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me lleva este pasaje a hacer? Pues eso se aplica también de manera particular a nuestras vidas, pero igual debemos orar este pasaje, debemos creer la promesa de seguridad de salvación. ¿Qué debo confesar? Quizás mi incredulidad, quizás mi falta de perdón, como Dios me perdonó a mí. Y lo que Dios está aplicando a nuestras vidas, esa es la manera en que nosotros meditamos y vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Con el mismo pasaje sobre la meditación, pero ya lo estoy haciendo con ustedes.
Y al final, pues cómo yo oro el pasaje. Básicamente orar la Biblia es tomar las mismas palabras de que la Biblia que están en el texto, meditarlas y devolvérselas a Dios en oración. A mí me gusta una frase que dice que orar es continuar una conversación que Dios ha iniciado. Orar es continuar una conversación que Dios ha iniciado. ¿Dónde Dios inició esa conversación? En su palabra. Dios ha hablado. En la creación, sí, pero Dios ha hablado en su palabra. Cuando oramos, respondemos a lo que Dios ha dicho. Acá, amén. Así que siempre que leamos la palabra, estudiemos de manera inductiva, no se ponga tecniquín, no es la idea. La idea es esta herramienta para que usted cuando esté en su casa empiece a observar con un poquito más de detenimiento en oración, meditación y escuchar la voz de Dios a través de su palabra a su propio corazón. Importancia, los beneficios, ahí están de orar la Biblia. Obviamente hablamos lo que el texto habla, oramos conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra. Y dejamos que el tema guíe nuestra oración. ¿Está bien? Yo voy a compartir esto, sé que no hay tiempo, y lo voy a enviar para que lo tengan. Y aquí hay un método que se usa, que es el método ACTS, para orar. Si le funciona, a mí me ayuda también. Comenzamos con adoración, luego confesión, acción de gracia y súplica. Es un método para nosotros tener una forma de orar sistemática, si les ayuda. El mismo Padre Nuestro, enséñanos a orar, nos enseña a orar. Nos enseña a dirigir primero la alabanza al Señor, nos enseña a proclamar su reino, a buscar la prioridad que es el reino, luego habla de nuestras necesidad de perdón, pero también habla de ser librados del mal. El mismo Padre Nuestro nos enseña a orar, una oración modelo que nos enseña a orar. Pero estas son otras maneras de orar. Y algo bien importante, y lo mencionamos la otra vez, todo esto que estamos haciendo no es para que nos metamos en una cueva y lo hagamos como monjes. La idea es que nosotros podamos quizás compartir esto con alguien más y hacerlo juntos. Vamos a leer esta semana, está bien Romano, puede ser con su esposo, su esposa, un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia. Vamos a cada cual leer quizás en nuestra casa, pero vamos a compartir lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor nos está hablando según estos pasajes que tú viste, que yo vi, cómo el Señor habló a sus vidas. Eso es bien importante, porque la teología se hace en comunidad, mis hermanos. Comparte con un grupo pequeño, tu familia, lo que Dios te mostró a través del pasaje. Practica este método con alguien más, enseñándole paso a paso. Y enseñar es una de las mejores formas de aprender. Mire quién no vino hoy de otra vez y dígale, te perdiste un buen taller de cómo estudiar la Biblia y yo te voy a enseñar. ¿Cuándo tú puedes? El viernes nos reunimos, mira, así. Y usted le enseña a otra persona cómo hacerlo y lo hacen juntos. Y pregúntale a otro que estás leyendo, en qué estás meditando, cuál estás estudiando, qué libro que estás estudiando, cómo estás estudiando inductivamente, qué libro estás estudiando. Y comienzan a compartir también en comunidad lo que el Señor está haciendo por medio de esa lectura. ¿Ok? Son simplemente herramientas. Pero el punto no es simplemente saberla, sino que podamos aplicar la independencia del Señor. Amén. Se nos fue el tiempo. Si hay una pregunta o duda adicional que podamos contestar.